Bueno, ya hablamos sobre soluciones ideales, ahora vamos a hablar brevemente sobre las soluciones no ideales. Las soluciones no ideales son soluciones en las cuales las interacciones entre moléculas en los componentes puros no son iguales a las interacciones entre moléculas en la solución. Esas interacciones son más fuertes o más débiles que las que existen entre los componentes puros. Y eso trae aparejado un calor de disolución, que puede ser positivo o negativo, o sea, el delta H de mezcla es distinto de cero, hay un calor liberado o absorbido cuando se mezclan los componentes para producir la solución, y hay un delta de volumen de mezcla también. Hay un efecto de contracción o expansión al mezclar los componentes. El volumen de la mezcla no es igual a la suma de los volúmenes de los componentes. Esas son las soluciones no ideales. Y las soluciones no ideales podemos tener con respecto a la ley de Raoult, bueno, no cumplen la ley de Raoult. Y podemos tener dos casos. Casos de desviaciones negativas a la ley de Raoult, o sea que la presión real medida para la solución es menor que la predicha, que la ideal, la predicha por la ley de Raoult. Esto es cuando las interacciones entre los componentes en la solución es mayor que la interacción entre los componentes puros. Entonces, al ser más fuerte la interacción, esos componentes tienen más tendencia a quedarse dentro de la solución, quedarse en la fase líquida, les cuesta más escapar hacia la fase de vapor. Eso hace que la presión de vapor sea menor que la predicha por la ley de Raoult. Un clásico ejemplo es la solución de acetona y cloroformo. ¿Cómo sería la representación gráfica de esta solución con desviaciones negativas? Bueno, el gráfico que hicimos antes, presión de A en este eje, presión de B en este otro eje. Este es el eje de composición, donde tenemos la fracción molar de A igual a 1 acá, o sea, este sería el componente A puro, este sería la fracción molar de B igual a 1, o sea, el componente B puro, y acá todo el rango de composiciones intermedias. Esta es la presión de vapor del componente A puro, y esta es la presión de vapor del componente B puro. Las líneas rectas punteadas representan lo que sería la idealidad, lo predicho por la ley de Raoult. Esta sería la presión, esta línea recta punteada es la presión del componente B, predicha por la ley de Raoult, o sea, si la solución se comportara idealmente. Esta línea recta punteada es la presión de vapor del componente A, ideal, y esta línea recta punteada es la presión de vapor ideal de la solución. Bueno, la realidad está representada por estas líneas que no son rectas, roja y violeta. Esta línea roja es la presión de vapor real del componente B. Esta línea roja es la presión de vapor del componente A, y la línea violeta es la presión de vapor de la solución. Como vemos, todas las líneas están por debajo de la recta correspondiente, o sea, la presión de vapor siempre es menor que la predicha por la ley de Raoult. Y este es el segundo caso de una solución con desviaciones positivas a la ley de Raoult. Acá las interacciones entre los componentes en la solución son menores que la interacción entre componentes en la fase líquida, en los componentes puros. Entonces las moléculas escapan más fácilmente de la fase líquida. La presión real entonces es mayor que la presión ideal predicha por la ley de Raoult. Este ejemplo, clásico ejemplo, es la solución de acetona y disulfuro de carbono. Y acá tendríamos entonces los mismos sistemas de ejes y de composiciones. Bueno, las líneas rectas representan las presiones de vapor calculadas mediante la ley de Raoult, y estas otras líneas que no son rectas representan las presiones de vapor reales. Como vemos, las líneas siempre están por encima de su correspondiente línea, o sea, las presiones de vapor reales son mayores que las predichas por la ley de Raoult. Esa es una solución con desviaciones positivas a la ley de Raoult. Bueno, las soluciones no ideales, como vemos, son mucho más difíciles de tratar y de comprender y de predecir que las soluciones ideales. En las soluciones ideales todo es muy fácil, todo está descrito por ecuaciones muy simples, lineales, los gráficos siempre son todos rectas, y con tener unos pocos datos conocemos todo. En una solución ideal, teniendo la presión de vapor de los dos componentes puros y un dato más como la fracción molar de uno de los componentes, ya con eso calculamos todo lo que necesitamos. Acá no, acá es mucho más difícil y tenemos que recurrir a datos empíricos. Esta curva, por ejemplo, si tiene una ecuación matemática, seguro que es mucho más complicada que la de una recta. Entonces tendríamos que conocer la ecuación, para lo cual bueno, habría que buscar datos empíricos, hacer muchas mediciones hasta lograr construir esta curva. O sea, es mucho más complicado. En las soluciones ideales podemos generalizar. En estas no, hay que estudiar cada solución en particular y ver cómo se comporta.
desde ya que en este curso que estamos haciendo solo vamos a tratar, cuando hacemos cálculos, solo vamos a tratar con soluciones ideales. Esto de las soluciones no ideales lo mencionamos para que vean que la realidad en muchos casos es más complicada que lo que vemos en estos esquemas simplificados como el de las soluciones ideales, ¿no? La ley de Raoult y la ley de Dalton nos dan una primera aproximación que puede servir en algunos casos bastante bien, en otros no tanto. Bueno, esto es importante que lo tengan en mente, quizás en un futuro lo vean con mayor profundidad.